Estimadas amigas, estimados amigos, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Hay que entender lo que significa la palabra guerra. La palabra guerra significa el que un Estado imponga su voluntad a otro Estado. Y desde luego para esto se utiliza armamento, pero no solo armamento. Bien se ha dicho que en el amor y en la guerra todo se vale. Y en la actual guerra, más que las armas, estamos viendo cotidianamente que hay una lucha por las conciencias. Una lucha por imponer una creencia en la cual el enemigo es el malo, el destructor, el terrible, el eje del mal, el destructor. Y nosotros somos los buenos que vamos a salvar a los pueblos de la opresión y de la maldad. O sea, hay toda una serie de aspectos que pueden ser ideológicos, religiosos, prejuicios y toda una serie de mentiras que se repiten y se repiten para tratar de hacer que el enemigo sea totalmente aborrecido. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues es un conflicto en el que hay una serie de acciones motivadas por criminales. ¿Por qué? Porque lo que tienen en común estas acciones, que hemos visto recientemente, no solo en este caso de Irán, en Venezuela y en otros casos, es que se viola el derecho, particularmente el derecho internacional. Y alguien que viola el derecho internacional es un criminal. En este caso, tanto Netanyahu, tanto Trump como el ya fallecido Ali Khamenei eran unos criminales, bueno, eran y son unos criminales que están realizando pues todos los crímenes que desde el tribunal de Nuremberg se empezaron a tratar de castigar. Crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Así, por ejemplo, esto que se hizo, que fue el asesinato de Khamenei, pues fue claramente un crimen, un homicidio, en este caso magnicidio, por ser un jefe de Estado, que implicó alevosía, ventaja y traición, sobre todo porque se disfrazó que estamos en pláticas para reducir el problema nuclear, etcétera, etcétera, y en esto que estamos en pláticas, de repente se da este ataque sin ningún apoyo, sin ningún permiso, violando desde luego el uso de la fuerza y la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales, el principio fundamental del derecho internacional. Pero lo terrible es que vemos cómo muchas veces de lo que se ataca es de lo que muchos produjeron. Por ejemplo, pocos saben que este proyecto nuclear de Irán se inició gracias a Estados Unidos. Hay que señalar que existió un primer ministro que simplemente trató de hacer lo que hizo Lázaro Cárdenas aquí en México, que fue nacionalizar el petróleo. Y el resultado de esto fue que se hizo la llamada Operación Ajax, con la cual Inglaterra, que era la dueña de las empresas petroleras, y Estados Unidos, que desde ahí vio su interés por tener un control sobre Irán, quitaron este gobierno, impusieron otro, el de los Chas, y de esta manera Estados Unidos tuvo un control particularmente con el Shah de Irán, el famoso Reza Pahlavi. Él fue alguien con mentalidad más moderna, trató de hacer algunos cambios aparentes, por ejemplo, establecer ciertos derechos para las mujeres, como que no usaran el velo, algunas cosas de modernización, etcétera, pero fue un dictador, un terrible y sobre todo represivo dictador que
lo que hizo fue reprimir a su pueblo y generar una situación de gran desigualdad donde había un lujo excesivo, una riqueza excesiva, gracias al gran petróleo que tiene Irán, pero para nada en beneficio de su propia población. Se hacían fiestas suntuarias para festejar el imperio persa resurgido, pero había represión y esa represión fue generando problemas y gracias a eso, pues Irán dedicó sus grandes ingresos en armamento. Se convirtió en el tercer ejército del mundo, por lo menos en los armamentos tenía los más modernos cazas, aviones, etc. E incluso, y aquí viene algo muy importante, el programa nuclear de Irán se inició por el Shah, Reza Pahlavi, con el apoyo del presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. O sea, lo que supuestamente es el motivo de la fricción hasta nuestros días es ese programa nuclear y ese lo empezó gracias a Estados Unidos. El problema es de que era tal la represión, una serie de acciones que horrorizaban al mundo por parte del Shah de Irán y el 16 de enero de 1979 el Shah tomó un avión para irse del país. Había disfrazado que iba a unas vacaciones, pero todo el mundo sabía que se iba después de una revolución iniciada desde Francia por un personaje de la religión, alguien que todo el mundo pensaba, bueno, es religioso, no es un político, Khomeini. Khomeini organiza un movimiento, incluso suma hasta comunistas, a liberales, etc. Y sale el Shah de Irán, que primero va a Egipto, no lo aguantan ahí porque a otro lugar quiere ir a Estados Unidos, pero Estados Unidos le dijo, mira, no te vayas para acá porque me puede causar problemas, como después se los causó. ¿A dónde creen que viene? Pues a México. Aquí el presidente López Portillo lo recibe, le da asilo político, vive en Cuernavaca un tiempo, pero por cierto, ya cuando venía, pues ya estaba próximo a morir, era una persona que tenía cáncer, un cáncer ya avanzado. Entonces llega a México, se instala en México y había cosas impresionantes cuando se le veía muy poco porque se ocultaba, y el problema es que tiene una pues digamos situación grave dentro de su enfermedad y en vez de confiar en los médicos mexicanos pues se fue a tratar a Estados Unidos y ahí estuvo hasta el final. Gracias a eso pues evitamos cosas en México, porque ya desde luego el gobierno de Irán pues había dicho que era una actitud inamistosa de México el tener aquí al Shah. Se va a Estados Unidos y como respuesta los iraníes, obviamente con digamos el apoyo indirecto de Khomeini, toman la embajada de los Estados Unidos. Hay la cuestión esta de los rehenes, los tienen presos, matan a algunos y pues es hasta que cambia el gobierno norteamericano y todas esas cosas que finalmente, pero fue una verdadera y situación lamentable y penosa para los Estados Unidos, pues haber perdido en este caso. Estados Unidos también crea monstruos, crea dictadores y después de la revolución islámica pues viene un conflicto entre Hussein, el líder iraquí, que después también Estados Unidos quitaría, pero que en ese momento apoya para que se pelee con Irán. Hay una guerra entre Irán e Irak que pese a que eran ayatolás, eran religiosos, pero que contaron con el patriotismo, el apoyo del pueblo y finalmente sacaron al invasor iraquí. Después fueron a pelearse allá, no tuve mayor éxito, regresaron y bueno, se estableció
una paz, pero desde ahí hubo el problema entre Irak e Irán, porque este problema además tiene su origen pues desde el inicio del Islam, desde el momento en el que muere Mahoma, y tienen un pleito por quién queda al frente, si los descendientes directos de Mahoma, chiitas y sumitas. Irak es principalmente también chiita, pero Hussein era sumita, y Irán chiita totalmente, y por eso creía Hussein que podía, pues, de alguna manera tratar de exportar la revolución islámica chiita a Irak, y eso generó toda una serie de conflictos, y el resultado fue que se centró la lucha en el apoyo a otros pueblos. Muere Khomeini y llega precisamente pues el personaje de el momento, Ali Khamenei. Ali Khamenei, discípulo de Khomeini, va a tratar de restablecer ese Estado islámico, pero lo terrible para el Islam es que acabaron con un dictador terrible y pusieron otra dictadura terrible, la de los ayatolas. Igual con cuestiones peores, por ejemplo, la represión a las mujeres. Hubo casos de mujeres muy importantes que simplemente las mataron por no tener bien puesto el velo. Hubo grandes violaciones a derechos humanos y hubo apoyo a otros grupos como Hamas, etcétera, que no le gustó al resto de el mundo, particularmente a Israel. Hay que recordar que Israel había sido creado por la Segunda Guerra Mundial, por la ONU, y pues esto molestó a los países árabes. Es curioso porque Irak originalmente no es un país árabe, es lo que era Persia, pero en fin se convirtieron al Islam, y de esta manera pues también estaban cerca, y esto provocó pues toda una serie de conflictos que han pasado a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, había habido muchos conflictos, cada vez más se veían los problemas heredados, incluso desde tiempos bíblicos, desde el tiempo en el que Dios, en la religión judía, le dice a Abraham: tú vas a ser padre de un gran pueblo y tu nación llegará desde Egipto hasta el río Éufrates. O sea, ni siquiera es lo que tienes, todavía el sionismo que busca ese lugar para los judíos, que lo habían perdido desde que el Imperio Romano los sacó de Roma, de la parte donde estaban en pues lo que en ese momento ya empezó a llamar la tierra de filisteos, o sea, Palestina. De ahí se fueron, y es solo hasta después de la Primera Guerra Mundial, gracias a Inglaterra, que empieza a haber asentamientos judíos en lo que es Palestina. Al principio poquitos, por ejemplo había 50,000 judíos contra 1,000,000 de palestinos, y a través de una promoción de dinero, porque el grupo sionista participan banqueros, etcétera, se fue dando un movimiento migratorio apoyado por Inglaterra, y al final ya había muchos, sobre todo por el ataque de los nazis contra los judíos. Con toda la historia está relacionada, llegan muchos, y la solución que se les ocurre en la ONU es crear dos estados basados, uno en Palestina y otro en Israel. Para eso hay que recordar que Abraham tuvo dos hijos: Ismael, que se le considera el padre del mundo árabe, y Israel, que Isaac, que se convirtió en que es el padre de todo el pueblo judío. Bueno, esa idea de esos hermanos que se pelearon, ambos hijos de Abraham, pues se ha repetido, pero realmente basados en la iglesia, pues no. El problema real, el problema verdadero,
como lo acabamos de señalar, es el interés por el petróleo. Estados Unidos, etcétera, hacen todo esto movido por motivos económicos, por robar, por quedarse con el territorio, por tener un control en esa zona que les es muy importante por toda la riqueza que tiene. Entonces, lo que hace Estados Unidos es presionar y apoyar a Israel, que por su ideología, la idea sionista de que tiene derecho a todo ese territorio, a dominar sobre los demás pueblos, pero la verdad es que son meros intereses. Entonces, volvemos al inicio. La lucha, el pretexto es religioso, ideológico, los sionistas son lo más malo, que nos quieren destruir a nosotros. El gran imperio, hay que recordar que Persia fue el primer gran imperio, incluso antes y al mismo tiempo que el de los romanos, y también por otro lado los chinos, son los tres grandes imperios de la antigüedad. Y había esa idea de que ellos querían acabar con unos contra los otros, y los odios han hecho que esta zona sea terrible. Vino lo que sabemos de pues la acción palestina, que entra a Israel y toma rehenes y provoca pues esta guerra entre Palestina e Israel, que ha sido tan sangrienta, tan dolorosa. Y pues desde el principio se decía, bueno, y además parte era cierto, mucho de el apoyo de Hamas venía precisamente de Irán. Bueno, ahora, ¿cuál es la situación? Ya se mató a Khamenei, pero no se descabeza el régimen. Sí, mueren muchos de los líderes, mueren muchos de los jefes, y la estructura queda. Lo mismo que está sucediendo en Venezuela. Se fue Maduro, pero queda la estructura bolivariana. ¿Y cuál es el sistema norteamericano? Es igual que el de los romanos. A ellos no les interesa dominar, imponer su religión, nada de eso. Les interesa el negocio. Así como en Roma les interesaba el tributo en personas, en metales, en agricultura, en denarios. Aquí también a Estados Unidos lo que le conviene es el poder económico, los bienes escasos, el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora la situación es de que viene un conflicto, pero pues, ¿qué viene a futuro? Yo creo, ya hacerle un poquito al adivino, que finalmente los iraníes van a tener que ceder. Uno, Estados Unidos no le va a convenir hacer una intervención después de los fracasos que ha tenido, donde ha intervenido y controlado, como en el mismo caso de Irak. Irak, el mismo Estados Unidos está diciendo, pues Irán no es lo mismo. Irán es mucho más grande, tiene más población, tiene 60 millones de habitantes, y tiene una cultura y una tradición. Entonces, Irak era fácilmente dominado, y aún así no pudieron controlarlo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues llegar y que un acuerdo. Ya el secretario, el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores de lo que queda de Irán, porque queda todavía su gobierno, dice, pues está dispuesto a pláticas. Pero aquí vemos el modelo del criminal Trump. Es el modelo como el de que de repente un terrible ratero, un bandolero llega y nos amenaza con una pistola, llega a nuestra casa y nos dice, quiero todo. Oye, pues nos damos cuenta que nosotros no podemos defender, estamos en una debilidad. Entonces, ante alguien en esas posiciones, ¿qué se puede negociar? Pues sabes qué, quédate con todo, déjame nada más con vida, bueno, siquiera déjame mis calzoncitos. Pero eso no es una negociación, no es una solución pacífica, es simplemente la imposición del criminal sobre el otro criminal o el otro pacífico más débil.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Estamos en un cambio en el que un mundo que era formalmente regido por el derecho, a un mundo en el que estamos volviendo a la más primitiva de las formas de hacer política, que es simple y sencillamente a través de la imposición del más fuerte. Gracias.